Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada. En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1336. Baja el colesterol. Aceite de canola Kroll reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera. Lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro. ¿Cómo están, queridos amigos de Valores del Campo? Ustedes, siguiendo este programa del que participan, lógicamente, hemos visto cómo nuestro propósito es que se conozcan estos temas que tratamos acá, estos temas de la agrobioindustria relacionadas con el ambiente y con todas las emanaciones respecto de la sociedad que tiene esta circunstancia, que tiene esta realidad. Ya en oportunidades anteriores hemos presentado aquí a la Fundación Barbechando, cuyo objetivo principal precisamente es que se conozcan donde deben conocerse los problemas de nuestro campo y del medio ambiente en cuanto se relaciona con él, y sobre todo respecto de quienes están en condiciones y en situación de enfrentarlos con éxito. Por eso, hoy hemos traído a la presidenta de Barbechando, Angie Naveira, que está aquí. ¿Cómo estás, Angie? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme a charlar este ratito en un programa tan lindo y que sin duda nos llega al corazón. Gracias. Así debe ser. Mira, primero me gustaría que explicaras ante nuestros oyentes y espectadores el sentido de la palabra barbechar, porque es cierto, barbechar, barbecho, barbechando, es una palabra usual en el campo, pero el sentido real que tiene y su aplicación a estas circunstancias de que estamos hablando, no tanto. A ver, ¿por qué se llama Barbechando la fundación? Bien, nos vamos un poquito para atrás en el tiempo, al año 2008. Difícil año, complicado, donde estuvimos muchos al costado de la ruta queriendo que nuestra voz se escuche, diciendo basta a un intento de seguir apropiándose de la renta y la ganancia del sector agropecuario. Y ahí, luego de la famosa votación del no positivo del vicepresidente, entendimos la importancia del Congreso de la Nación. Y en el año 2011 nace la Fundación Barbechando. Mucho tiempo estuvimos pensando el nombre antes de poder encontrarlo, porque queríamos buscar una conexión entre el campo y la política, entre la política y el agro. Y empezamos a pensar en las labores culturales, en qué pasa con la tierra y cómo la preparamos previo a la siembra. Y ahí, en un momento de esas discusiones o charlas de amigos de una noche tardía, uno dijo, preparemos la tierra y hagamos un buen barbecho, para que cuando llegue el momento de sembrar, la tierra esté preparada. Y ahí surgió de barbecho a barbechando este trabajo de preparar la tierra, hacer el barbecho para que esté lo más fértil y lo mejor preparada para el momento de la siembra. Y ahí hicimos el nexo. Eso es lo que se llama un momento de inspiración. Exactamente, alguien que dijo una palabra y otro que encontró cómo relacionarla con nuestra búsqueda. Y hoy vemos que pasa el tiempo, ya desde el año 2011 a hoy han pasado 14 años, y sin embargo seguimos en nuestro trabajo de barbechar, porque la tierra se tiene que seguir preparando para que el momento en que se siembre, ya la cosecha sin duda sea un éxito. Si el clima nos acompaña, como siempre, porque sabemos que en el campo no todo es buenas intenciones. Así que así nació nuestro nombre en el año 2011. ¿Y cómo se ha ido desarrollando? Ya tiene 11 años el chico. Ese chico que empezó pateando los pasillos del Congreso
yendo a visitar a los diputados que habían sido electos sobre la base de esa fuerte presión de muchos ruralistas y se denominaron agrodiputados, agrosenadores, íbamos a sus despachos y íbamos con el mate a charlar. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás vos? ¿Te llovió? A mí no. Y mucho más que eso no sabíamos qué era lo que había que hacer, pero estamos convencidos y estábamos convencidos que teníamos que estar ahí para acompañarlos en su función, porque eran totalmente minoría, 257 diputados, 72 senadores, 329 legisladores en total, y no sabían de agro, no conocían de campo, pero sí levantaban las leyes y votaban cosas que no sabían. De ahí empezamos a generar cada vez más convicción y acompañamiento en nuestro trabajo y de ser 40 barbechantes, que se llaman así quienes nos apoyan, quienes nos acompañan con una cuota mensual, hoy somos más de 580. ¿Qué nos permitió eso? Entre otras cosas, armar un equipo profesional. Primero una directora legislativa, que era la que iba al Congreso ya, con conocimiento de cómo empezar a lobear una ley, acompañada, por supuesto, por nosotros los productores. Y poco a poco iba armando un equipo que podía ir a la mesa de entrada del Congreso, analizar lo que se estaba trabajando, ir a las comisiones del Congreso para ver qué se discute cuando se está avanzando en una ley. Y a partir de ahí generar una red de instituciones que nos permitieran llevarle a la política el dato, la información, lo que nosotros denominamos la retaguardia técnica. Eso es la Fundación Barbechando. Información, datos y análisis a disposición de los legisladores para el momento en que están transitando la discusión de una ley, la decisión no sea porque me parece, porque, como decimos los 5 dedos oscilantes, vamos viendo más o menos, sino que haya un dato duro atrás de una decisión y un lobby generado desde la cadena agroindustrial. Eso es lo que hemos venido haciendo con mucha más fuerza desde el 2020, pero de manera ininterrumpida desde que nos convertimos en fundación en el año 2011. En Estados Unidos, que tiene un derecho constitucional teóricamente parecidísimo al nuestro, pero en la práctica ciertamente que muy distinto, la palabra lobby no es para nada una mala palabra, al contrario, es una palabra reconocida como cargada de buenos significados y que corresponde a esto que has explicado recién. Es decir, que del seno de la sociedad civil se lleven las inquietudes y las informaciones necesarias para que los legisladores procedan como deben en el momento en que tienen que votar alguna legislación, alguna ley, o manifestarse políticamente, hacer declaraciones, lo que fuere. Y en la Argentina no es tanto así. La idea de lobby es rechazada porque se supone que los políticos son una instancia distinta de la sociedad, que están entonces por encima, pero por eso tendría que ser una especie de jueces que no están designados en esa función por nadie y que ellos mismos saben que no la pueden ejecutar. Yo tengo relatos directos de algunos políticos prácticos, sinceros, que han reconocido que la tarea del político, la tarea de conseguir los votos, la tarea de organizar un partido, de darle la estructura necesaria, es demoledora y no da tiempo para profundizar en las cuestiones legislativas, las cuestiones de gobierno. Por eso necesitan escuchar a los involucrados en el tema y escuchar las distintas campanas, cómo no, pero escuchar, informarse de materias que no tienen por qué conocer. Y en la Argentina eso no está demasiado transitado. Por supuesto que los gremios obreros sí se han ocupado hace décadas de que funcione ese sistema en cuanto a sus intereses, y eso es legítimo, por supuesto. Pero otros sectores de la sociedad, como el campo, no lo ha hecho con la misma eficiencia que estás expresando, que estás explicando que lo hace la Fundación Barbechando. Muchos años dejamos lugares vacíos que otros supieron ocupar de una manera impecable, porque para nosotros la política era una mala palabra. Y cuando hablo de nosotros, hablo de los productores en general. Yo soy productora agropecuaria acá en la zona del sudeste de Buenos Aires, familia productora, contadora, y durante muchos años no fui parte activa de la Fundación Barbechando. La vi nacer
porque 2 cuñadas mías fueron parte de su nacimiento. Acompañaba en alguna reunión que otra que me pedían mi expertise técnico para ir a hablarle a un diputado de algún tema impositivo, pero nunca entendí realmente que ese lugar que yo dejaba vacío, otros no estaban pudiendo ocupar y otros lo ocupaban en demasía. Y así fue donde yo hice el primer cambio, y fue durante la pandemia que entendí que en la medida en que nosotros siguiéramos sin involucrarnos de manera activa, sin estar comprometidos en este diálogo con la política, el campo iba a seguir en la misma situación que los últimos 30, 40, 50 años. Aportamos, pero no representamos. 1/4 del PBI, 2 de cada 10 puestos de trabajo, 60% de las exportaciones, de los dólares que entran a la Argentina, y así todos los números muestran que la cadena agroindustrial debería ser reconocida por la política como lo que está traccionando hoy la Argentina. Y sin embargo no es. No estamos en la agenda de los políticos, porque no supimos unirnos y unir nuestras voces como instituciones para ir a hablarle a la política. Diste el ejemplo de Estados Unidos. Yo te agrego otro ejemplo todavía, si querés, más cercano y más significativo, Brasil, que ahí es donde nosotros, Fundación Barbechando, estamos basando nuestro análisis estratégico. Brasil, en el año 1987, participó de una situación similar a lo que podría ser para nosotros la 125 del 2008, un movimiento de los sin tierra que lo que buscaba era una reforma de la Constitución. Se juntaron diputados y senadores del agro, y lo que hicieron fue conformar y consolidar un frente parlamentario agropecuario. En Brasil es diferente, los frentes existen por reglamento del Congreso, es cierto, pero más allá de eso, entendieron que para defender a su país tenían que defender la propiedad privada y defender el campo. Ese frente parlamentario que empezó con 8 diputados en el año 87, hoy es el 60% del Congreso de Brasil, el 60% de la Cámara de Senadores, el 60% de la Cámara de Diputados de Brasil son del Frente Parlamentario Agropecuario de todos los partidos políticos, a la izquierda de Lula y a la derecha de Bolsonaro. 28 agrupaciones políticas hay en Brasil. De las 28 agrupaciones forman parte del Frente Parlamentario Agropecuario y defienden los intereses de su país, pero defendiendo las leyes del agro. Todo lo que no vaya en esta dirección, sea quien sea el presidente que esté gobernando el país, no lo van a aprobar. Y eso ha quedado de manifiesto en los últimos años. Mirando ese modelo, nosotros viajamos ya 2 veces a Brasilia y trajimos ideas, no para copiar ningún modelo, pero para entender cómo se hace ese lobby, hablándole directamente al Parlamento desde la retaguardia técnica. Entonces, de esa manera, yo bajo las barreras de todos los partidos políticos, porque aunque yo tenga que relacionarme con un diputado de un partido que ha votado todo contra el campo en los últimos años, si yo voy con datos, con información, mostrándole el desarrollo federal si se eliminan los derechos de exportación, mostrándole la importancia de una ley de defensa de la propiedad intelectual para poder tener las últimas tecnologías en la Argentina, datos, información, lo invito, lo convenzo, quizás en los primeros años no va a levantar la mano, porque su bloque tiene otra mirada, pero yo te aseguro que ya adentro de ese bloque parlamentario existe una voz que antes no existía, y esa es la voz que pretende llevar la Fundación Barbechando. Y además la comprensión de problemas que ni siquiera se intuían. Recién hablaste de cómo se formó este bloque interparlamentario en Brasil, y en buena medida me parece que fue como consecuencia de una situación límite, los sin tierra que nos mencionaste. Era una especie de hueste que se movía, cultivaba terrenos ajenos y después iba a otra parte, y estaba fundamentalmente politizada. Pero es curioso que desde que comenzaron estas medidas que transformaron al mundo rural en Brasil, muchos miembros conocidos, dirigentes conocidos de los Senterra, se convirtieron en propietarios fijos y conservadores, si querés usar la palabra. Es decir, se integraron a un sistema que funcionaba mejor que el contestatario, ciertamente. Se hicieron propietarios o se hicieron asalariados en condiciones dignas o aparceros, lo que fuese, pero
Eso es muestra de que Brasil hizo una verdadera revolución, reforma agraria, una verdadera reforma agraria pacífica y, y podría decirse capitalista también. Es que entendieron cómo iban a poder desarrollar su país, porque cuando nos explicaron cómo fue una de las primeras decisiones estratégicas de leyes que promovían desde el Parlamento, Brasil era un país netamente importador de alimentos y, por ejemplo, no tenía industria láctea, no había yogur. Esa, esos conceptos que, al menos yo, desde mi desconocimiento, no tenía toda esa información y ellos pusieron objetivos claros y qué necesitaban para cumplir ese objetivo. Y en base a eso iban preparando las políticas públicas. Entonces empezaron a transformar prohibiciones en permisos. Y después de los permisos en fomento. Y después de los fomentos en búsqueda de nuevas oportunidades. Hoy Brasil ya es el primer exportador de proteína animal del mundo. ¿Cómo pasás a eso? Con políticas públicas. Esa fue de alguna manera, el norte que decidió tomar Brasil y el convencimiento político. Entonces, acá en Argentina estamos transitando un camino en donde el nuevo Parlamento que quedó conformado a raíz de las elecciones del 26 de octubre va a tener una nueva primer minoría. Recordemos que no hay más mayoría, ¿sí? En el diputados y en senadores las mayorías se terminaron hace rato. Pero tenemos una primer minoría que es una alianza de la Libertad Avanza con el PRO. Esa primer minoría va a tener la posibilidad de empezar a llevar leyes que hasta ahora eran impensado porque no tenías los votos para llevarlas adelante. Y ahí es donde es clave que nosotros, como cadena agroindustrial, no quedemos relegados una vez más y que solamente la política nos vea como un aportador de divisas o un aportador de retenciones o un aportador de impuestos. Necesitamos que nos empiecen a ver como el motor de desarrollo que somos. Y ahí es donde la retaguardia técnica tiene que estar más firme que nunca. Y una sola institución no puede. Ninguna institución sola puede. En Brasil, este trabajo que yo te conté del Frente Parlamentario tiene su contracara de la retaguardia técnica. 59 instituciones del agro de la cadena agroindustrial de Brasil se unieron también en el año 2008 para armar esta agenda parlamentaria. Todas las instituciones, desde los investigadores de propiedad intelectual para desarrollo de semillas, los productores, la CNA, que es la gran gremial de Brasil, los exportadores, las cadenas, toda la producción de Brasil se unió para el armado de esta agenda parlamentaria. Entonces el Frente Parlamentario entiende que acá hay un consenso y este flujo es constante para que el Parlamento defienda lo que Brasil necesita. ¿Y qué necesita Brasil? Lo determina el Instituto Pensar Agropecuaria. Entonces acá, humildemente, Fundación Barbechando invitó en el año 2023 a 9 instituciones más. Las 4 cadenas, Axoja, Argentrigo, Asagir y Maizar, para tener el concepto de cadena, crea FADA y APRESID como instituciones técnicas para medir datos, ASA de Asociación Semilleros Argentinos y Coninagro de las gremiales. Invitamos a las 4 gremiales y quien ya se incorporó a trabajar con nosotros fue Coninagro. Entonces, imagínate cómo ya no es solamente la mirada de una institución. Somos 10 instituciones trabajando la agenda que le vamos a llevar al Parlamento, con miradas comunes, con algunas ideas en las que quizás cuesta los consensos plenos, pero ahí es donde encontramos acuerdos básicos y a la política le vamos a hablar con acuerdos básicos. Ese es el trabajo que estamos haciendo hoy, sin prisa, pero sin pausa. Y que se convierta en realidad, que convierta en realidad una expresión que suena medio hueca hoy en día, las políticas de Estado, porque en la Argentina política de Estado parece ser la improvisación continua, pero una actitud diferente, similar al ejemplo que nos ha dado Brasil. Nosotros nos creíamos tan por encima de toda América Latina, incluido Brasil, y ahora tenemos que buscar buenos ejemplos. Implicaría que la totalidad o la mayoría del mosaico político argentino comprendiera que este es un camino superpartidario, un camino que corresponde al país, bueno, como si fuera la Constitución Nacional, y que, en fin, las discrepancias
sean como las discrepancias que pueda haber respecto de la existencia de una constitución nacional. A lo que Y me de algo, y- refiero es que tiene que haber un sentido de que la vida normal de la Argentina implica darle ese papel protagónico a la agrobioindustria. la clave para nosotros es, y siempre repetimos lo mismo, previsibilidad y reglas claras. ¿Qué es lo que pide el campo, el agro, la cadena agroindustrial? Mm. Cada uno, como digo yo, autodenomínese como se sienta. No obliguemos a nadie a llamarse lo que no se siente. Pero ya a esta altura, en mi humildísima opinión, campo nos queda chico, porque es muchísimo más que campo. Porque yo siempre pregunto, yo acá tengo cerca la ciudad de Rauch, a 50 kilómetros, el taller de reparaciones de tractores, la gomería del pueblo, el lugar en donde nos venden todos los repuestos, ¿no es campo? Nos ¿Cómo queda no va a ser? chico, es Mm. mucho más, es todo lo que tracciona y lo que mueve, empezando, por supuesto, con una semilla plantada o con o con un ternero que nace desde ya, o antes también, cuando entran las vacas en servicio. Pero si entendemos eso y vemos que el camino tiene que ser mostrarle esa potencia a la política, tenemos que hablarle un lenguaje común, porque como más de una vez me han dicho referentes de la política argentina, diputados, senadores, Angie, yo entiendo muy bien lo que vos me venís a plantear con el Comité ABI, con las 10 instituciones, pero cuando vos te vas de acá con una propuesta de 3 temas de agenda: eliminación de derechos de exportación, propiedad intelectual y aplicación de fitosanitarios. A la semana, otras instituciones también me piden reunión para venir con otras propuestas, en donde quizás algo básico planteado por ustedes está mirado más desde una parte de la cadena o desde un sector. Y esa es la historia de la política argentina. No sabemos ir a hablarles con una voz porque los egos de nuestras instituciones no nos permiten generar ese espacio como sí se lo permitió a Brasil. Brasil entendió que mientras que siguieran yendo separados a hablar a la política, el resultado iba a ser el mismo. La política no les iba a dar lugar, iba a seguir haciendo lo que sabe hacer: generar sus propias victorias. El día que Brasil se unió con esta retaguardia técnica y le bloquearon la posibilidad al Parlamento de querer irse por la tangente, Brasil se encauzó y hay marcha. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Trabajemos un mensaje común, en donde podamos todas las instituciones poner acuerdos básicos y empezar a permear a la política. Si no es la ley que ustedes quieren, trabajémosla para encontrar lo que mejor le sirva a la Argentina y dejemos de lado, por favor, lo sectorial. No miremos solamente a nivel de productor, solamente a nivel de intermediario, solamente a nivel de comercialización, solamente a nivel de exportación. Miremos la enorme cadena agroindustrial y generemos esos acuerdos básicos. A veces algunos me dicen, es utópico lo que vos pretendés. Y yo no creo, de verdad te lo digo, en las utopías. Yo creo en los hechos concretos que voy generando día a día para que un sueño se transforme en realidad. Y eso es un plan, y eso es un trabajo constante. Si yo ya veo como una utopía que podamos hablarle juntos a la política, entonces directamente tenemos que tirar la toalla porque no sirve para nada. Hoy es un momento bisagra en la Argentina y tenemos un parlamento que está preparado para escuchar, porque ya tenemos en la Argentina, viviendo y conviviendo, nuestro espacio legislativo interpartidario del agro. No es un frente como en Brasil, porque lo que es el registro o el régimen de nuestro parlamento no tenemos frentes parlamentarios, pero sí tenemos un espacio que ya cuenta con 62 legisladores de todos los partidos políticos que están trabajando con nosotros desde hace 2 años la agenda del agro. Ya tenemos la posibilidad de generar reuniones donde se escuchan entre ellos, en donde tengo diputados por la Pampa del PRO, sentados con diputados de Unión por la Patria, sentados con diputados del radicalismo, que empiezan a trabajar esto de la agenda común. ¿Falta mucho? Falta, pero este camino acá en la Argentina ya empezó. Es una gran cosa. Además, ha comenzado también desde otros ámbitos la formación
de la gente de campo cada vez es más compleja, cada vez abundan más los agrónomos, los técnicos en electrónica, porque lo que decía es que el campo y la ciudad se identifican hoy en día, o campo e industria se identifican en gran medida, no es solamente una vez que la producción está hecha, sino su preparación, lo que significa hoy en día poner una semilla en el campo controlada por satélites y regulada por complejísimos sistemas de laboratorio y jurídicos también, por la propiedad intelectual que recién hacía referencia. No puede hablarse ya tampoco de producción primaria. El agro es tecnología pura. Te voy a contar un ejemplo de hoy, de recién. Acá cayeron hoy casi 30 y pico de milímetros, por lo que el camino se tornó un poco intransitable para poder salir a hacer la recorrida que había que hacer. Entonces hoy, acá, en este mismo lugar que estás viendo, desplegamos un dron de uso acá para la empresa familiar, y con el dron pudimos ir no solo a mirar el camino, sino también a mirar ese cultivo que teníamos que entender si aplicaciones que habíamos estado haciendo durante la semana habían o no surtido efecto con anterioridad a la lluvia para poder tomar la siguiente decisión. Eso es el agro, eso es el campo, es tecnología, desarrollo, necesidad de infraestructura. Son jóvenes poniendo al servicio de la producción agropecuaria todo su potencial. Entendamos que la cadena agroindustrial es una de las más poderosas de la Argentina. Entonces, a la política le tenemos que contar esa historia también para que dejen de nuevo, lo digo, de vernos como simple aportadores de fondos, retenciones y plata. Somos una cadena capaz de desarrollar federalismo, el interior, generar un nexo directo entre nuestra producción y todos los supermercados del mundo. No hay límite a la posibilidad de crecimiento que tenemos. ¿Qué nos hace falta? Reglas claras, previsibilidad, políticas públicas. Yo como productora hoy tengo un ternero que nace, le doy kilos, le hago una recría, después le hago un encierre y después lo vendo como un posible novillito de exportación. Yo necesito entender que desde el momento en que esa vaca pare su primer ternero, yo voy a tener las mismas condiciones hasta el momento en que exporte ese novillito. No puede ser que las reglas de juego me cambien constantemente y me quiten la previsibilidad, porque eso me impide a mí invertir. Lo mismo pasa con la agricultura. Yo de mínima necesito saber con qué derecho de exportación voy a empezar a sembrar para que cuando coseche mi previsibilidad esté garantizada, que yo sepa con qué herramientas cuento y que no me cambie las reglas de juego una vez más, porque la Argentina otra vez necesita un esfuerzo del campo. Esos esfuerzos que nos piden, que son solo aportar retenciones y plata, no le sirven a nadie, ni siquiera al Ejecutivo que necesita las divisas. Todo eso es en detrimento y en retroceso de nuestro desarrollo. Eso es lo que tenemos que llevarle como mensaje a la política. Y yo hoy veo un Congreso, te lo vuelvo a decir, con mucha capacidad de escucha, donde el agro tiene que ser sin duda un actor o actriz principal y no más de reparto. Y en la medida en que se complica, en el buen sentido, que se hace más, se perfecciona el sistema agroindustrial, también desde el punto de vista legislativo tiene que haber normas de mayor nivel que se ocupen, leyes, porque el sistema administrativo puede malograr cualquier buena voluntad que exprese un gobierno, pero que no esté consolidado con una legislación que sea muy difícil interpretar mal y mucho más difícil de ser derogada o maltratada. Es que la clave está en entender que cuanto más simple, más producción y más desarrollo. Un tema que este gobierno ha tomado como una iniciativa principal el día que asumió, que juró el presidente Milei, fue de quitar burocracia, sacar trabas, eliminar fideicomisos y eliminar todo lo que es la burocracia alrededor del trabajo y la producción. Eso sí, desde el punto de vista hablando del sector agroindustrial, podemos dar fe que todo lo que han sido quitada de burocracia, de regímenes de información, ha
generado unos espacios muchísimo más amables y muchísimo más llevaderos que lo que teníamos hace 2 años. Eso incluye, por supuesto, también todo lo que sean los sistemas de eliminación de fideicomisos, de trabas, de limitaciones a las exportaciones. Pero ahí te quiero dar un dato que para nosotros es fundamental. Hoy no hay limitación a la exportación de carne. Antes existían 7 cortes que no se podían exportar. Hoy es libre. Antes había para exportar hasta un volumen de equilibrio de trigo y después no se podía más. Hoy es libre. Pero eso se puede hoy de manera totalmente libre porque hay un decreto, el 7023, que fue promulgado junto con la ley de bases, que establece la prohibición, lo que nosotros llamamos el prohibido prohibir. Pero es un decreto. Y ese decreto, para los que saben, los decretos se quedan vivos de por vida si nadie los rechaza. O se rechazan si las 2 cámaras dicen este decreto no es más válido. Lo hemos visto el último mes, en donde 3 decretos del presidente Milei quedaron sin efecto. Bueno, el decreto 7023 ya tiene una cámara que lo rechazó, Senado. Hoy solo está vigente porque diputados lo mantienen. Ahí te quiero dar un ejemplo de nuestra propuesta como Barbechando. Hoy la intención de este gobierno es no intervenir los mercados ni cerrarlos, pero pende de un hilo el 7023. Nosotros queremos que sea por ley, una ley de prohibir o prohibir. Ningún gobierno, ninguna secretaría, ningún ministro puede volver a cerrar un mercado porque le parece que hay en riesgo parte de la mesa de los argentinos. Solamente el Congreso de la Nación, con una mayoría agravada en situaciones de extremísima dificultad, puede volver a tomar una decisión así. Ese proyecto ya lo tenemos listo y queremos que la política nos acompañe a tenerlo como ley. Un decreto no alcanza. Esos son los ejemplos que quiero dar de por qué es tan importante el poder legislativo. Un ejecutivo marca un norte de 4 años de coyuntura y 8 años si es reelecto el presidente. Pero la política pública tiene que emanar del Congreso. La política pública tiene que trascender los gobiernos y ser un verdadero norte para la producción. Entonces, vamos por leyes que nos den previsibilidad y reglas claras y no solamente por decretos que el Poder Ejecutivo pueda, con la mejor de las intenciones, hoy querer llevar al Parlamento. Y muchas de esas cuestiones en sí son bastante simples, se han complicado con la evolución histórica, pongamos la evolución política, porque a la vez las leyes pueden ser frenadas en los tribunales, bien sabemos, por el Poder Judicial. Es decir, el Poder Judicial también debe tener conciencia clara de las cuestiones político-económicas del país. Y para eso me parece que es necesario que haya un grado de conocimiento de estos temas bien difundido entre la población. Es decir, que no escape ningún sector, no solamente los legisladores, que benemérita la obra de Barbechando. También hay que ir a otros sectores para que exista coincidencia con estas cosas, porque tienen conversaciones comunes, triviales, que aparecen entre la gente, conversaciones familiares, pongamos. Se nota un desconocimiento muy grande todavía de lo que es el campo, el campo nuevo en la vida argentina. Y mientras eso subsista... Totalmente cierto. Sí. No solo te lo valido plenamente, sino que te doy ejemplos clarísimos. Aplicación de fitosanitarios. Jueces dictando medidas cautelares en ciudades del interior, en pueblos, con desconocimiento total, porque solamente escuchan una campana de algunos espacios denominados ambientalistas y terminan sacando cautelares o sacando medidas precautorias con no aplicación de fitosanitarios de uso cuidadoso, que están aprobados por SENASA en 5.000 metros, en 5 kilómetros. Es decir, no tienen la menor idea, pero eso también, una vez más, es porque nosotros no supimos ocupar espacios que otros sí supieron ocupar. Yo eso lo he hablado mucho con instituciones amigas como CREA, como APRESID, como CASAFE, y les digo, nuestra obligación es de dialogar también con los jueces, con todo el Poder Judicial, para explicarles cómo funciona en la Argentina, cómo funciona en el resto de los países del mundo. Tomemos también las leyes internacionales.
tomemos también las buenas prácticas internacionales para entender en un tema tan simple como aplicación de fitosanitarios cómo tienen que hacer o no lugar a medidas cautelares. Hay mucho desconocimiento, pero te insisto, también son lugares que nosotros no supimos ocupar, lo ocuparon terceros que hoy nos llevan una delantera enorme. Ahí es donde tenemos que estar nosotros para hablarle a los jueces y que no terminen dictando medidas cautelares o lo que fuere que te pueden dejar una ciudad o un pueblo sin producción. Evidentemente. Además, en muchos países, especialmente en el mundo desarrollado, desde luego, se han dado fenómenos de contaminación por el uso, por ejemplo, de agroquímicos, pero se los ha corregido con el tiempo. Y en la Argentina sigue creyéndose, en un nivel demasiado extendido, que tienen la misma peligrosidad que cuando se ensayaron por primera vez. Pero se han hecho muchas inversiones, muchas experiencias para que cierto tipo de contaminación, bueno, dejaran de serlo. Y esos avances no son suficientemente conocidos en la Argentina. Exactamente, nos falta comunicarnos, nos falta contar nuestra historia, nos falta ponernos a disposición de esa sociedad o de esa ciudad del interior o de ese pueblo que hoy siente una amenaza. Bueno, desde la Fundación Barbechando junto a la Red de Buenas Prácticas Agrícolas, para darte otro ejemplo concreto de hace 2 semanas, la red de BPA tiene 80 instituciones nacionales que la conforman. Nació en el año 2016. Generó una primera resolución en el año 2018 de la Secretaría, en ese momento Ministerio de Agricultura, para trabajar juntas estas 80 instituciones en un proyecto de ley de aplicación de fitosanitarios de manera sustentable. Esa ley tiene acuerdo pleno de todas las instituciones, el Ministerio de Ambiente, la Secretaría de Agricultura. Tenemos que llevarlo a la política. Hubo una primera reunión en la Comisión de Agricultura y Recursos Naturales hace 2 semanas y vamos a seguir llevando ese mensaje. Hay mucha ciencia y tecnología atrás de ese proyecto de ley que establece zonas de amortiguamiento, zonas de exclusión, metros de aplicación para lo que es terrestre, para lo que es aéreo, y se incorporó la tecnología que son los drones. Ahora tenemos que salir a contarlo a la sociedad. Tenemos que comunicar para que quienes estén realmente preocupados con que puedan llegar a tener algún daño por una aplicación de fitosanitarios, es nuestra obligación como primeros ambientalistas contarles nuestra historia. Ahí es donde vamos a empezar a cambiar el rumbo de algunas cosas que no nos gustan. Pero si no la contamos y todo queda en excelentes análisis técnicos o en muy buenas trabajos hechos con el INTA, con el SENASA, con APRESID, con CREA, y no lo contamos, no se va a enterar la gente de nuestra historia. Eso es lo que tenemos que cambiar. Diste en la tecla, comuniquemos las cosas que tenemos para comunicar antes de que otros ocupen esos espacios con información que quizás no estamos contándoles toda la historia a la gente. Yo no digo falsa, yo quiero creer que muchos no terminan de animarse a ver la historia completa y a hacer una verdadera lucha a favor del ambiente y no simplemente contra la producción, como vemos a veces que se hace. Me recuerdo lo que estás diciendo, un libro que publicó hace ya algunos años la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, la EPA famosa, que era a propósito del establecimiento en territorio norteamericano de plantas de tratamiento de residuos y de reciclaje principalmente. Entonces, había unos capítulos de tipo técnico y un capítulo final más extenso que decía: todo lo que se ha expresado hasta acá no tiene razón de ser si no se consigue el apoyo o la aceptación de la población. Una vez que esté bien informada de sus alcances y haya formulado las dificultades y las dudas con las cuales tropieza, si no se resuelve el tema de la relación con la población, que tiene que ver con informar y enseñar, si no se resuelve este tema, el proyecto es inviable por más que los ingenieros digan que va a funcionar perfectamente. No va a funcionar por ese aspecto humano-político. Totalmente de acuerdo. Y acá
es el mejor de los ejemplos. Empieza una nueva etapa de búsqueda de la comunicación, de llegarle a la sociedad y de contarle nuestra historia de primera mano. Animémonos a contar la historia. Yo siempre le digo a los productores, y no en son de reto. Mi marido siempre me dice, no retes cuando hables, transmití tu pasión sin retar. Me cuesta, pero aprendí, voy de a poquito manejando esto de la energía y les digo, animémonos a salir tranqueras afuera, tranqueras adentro. Los productores somos responsables, somos trabajadores, somos apasionados, amamos lo que hacemos y queremos que la Argentina salga adelante. Pero parecería que algo pasa cuando abrimos la tranquera para salir al camino de tierra y a la ruta, que automáticamente dejamos de contar esta historia. Salgamos tranqueras afuera para contarle a la sociedad, a la gente y sobre todo a la política cuál es nuestra propuesta. Desarrollar el país de la mano de la cadena agroindustrial. Déjennos que le mostremos esto, dennos previsibilidad y reglas claras. No pedimos subsidios, no pedimos emergencias, no pedimos cosas raras, simplemente las mismas condiciones que el resto. Sáquennos la pata de encima y déjennos acompañar el desarrollo de la Argentina. Es simple el mensaje. No es ni siquiera, te diría, rebuscado para que necesites un máster o una carrera de capacitación en comunicación. Es lo mismo que haces vos, puertas para adentro, pero contándolo a tus vecinos, en tu consejo vecinal, en tu legislatura provincial. Ese es el modelo que queremos copiar de Brasil. Ahí fue donde Brasil empezó a cambiar la historia, cuando los medios de comunicación empezaron a mostrar la importancia de la cadena agroindustrial. Mostraban, por ejemplo, te cuento una que nos contaban ahora cuando fuimos, una Instagramer, una persona muy conocida en las redes de Brasil, que abría la heladera y sacaba una leche para hacerse un café con leche a la mañana. Y mientras la abría y se lo servía, decía, y pensar que yo pensaba que esta leche salía a una góndola y atrás no había nada. Y miren lo que me enteré. Cierra la puerta de la heladera y abre como si fuese una tranquera, es virtual, y arranca la muestra de lo que es un tambo en Brasil. Todo esto que te digo en 2 minutos. La conexión, el diálogo, el mostrarle a la gente que no tiene idea y no tiene por qué saber que cuando abre la heladera y se saca un bife, atrás de eso hay años de trabajo, de genética, de tecnología, de esfuerzo. Bueno, esa es la historia que tenemos que aprender a contar para que nos escuche la política, porque nos guste o no, la política maneja la agenda conforme la sociedad se lo plantea. La fuerza que tiene la sociedad para marcar la agenda parlamentaria, siempre embarbechando decimos, nosotros podemos ir con esta agenda y queremos que se hable de biocombustible, propiedad intelectual y eliminación de derechos de exportación. Pero si la agenda de la sociedad quiere ir por otro tema, lo va a marcar y el Congreso lo va a agarrar. Entonces, ¿qué tenemos que lograr? Que la demanda venga de la sociedad y la política no va a poder más mirar para otro lado. Esa es la gran diferencia. Sí, esa es la clave. Y también que concomitantemente, que la gente se sienta involucrada, no solamente por una adhesión, sino por la conciencia de que pertenece a eso, de que si no abre la heladera y encuentra la leche que viene de una cadena larguísima, y bueno, se va a quedar sin desayuno. Es decir, que se forma parte también de la cadena, quizás siendo el último eslabón, el consumidor, pero se pertenece a esa cadena. Esa es la idea también que en todos los órdenes, ¿verdad? El sentido de lo cívico parte de esa base, sentirse involucrado, sentirse comprometido con el bien público, con el bien común. El sentido de pertenencia es fundamental en esto. A mí también me gusta contar a veces una historia, más allá de mi rol como presidente de Bardechando. Yo hace más de 15 años que soy parte de un equipo para fiscalización en La Matanza. Somos apartidarios, apoyamos al partido que nos pida para ir a defender sus votos a La Matanza, la red de ser fiscales. Y en eso del trabajo conjunto, en entender en La Matanza cómo podíamos ser parte de ese entramado social que tanto necesita que dejemos mostrar su potencial, fuimos con una propuesta de trabajo de la cadena agroindustrial y a contarles que la Argentina
La agroindustria es como una locomotora que tira de un tren y que en ese tren hay lugar para los 47 millones de argentinos, en línea con lo que te contaba un poquito antes de empezar este lindo programa, que estuvimos charlando con Roberto Bizang y con otros líderes para mí en todo el tema de la bioeconomía. Y estábamos en ese cuento tan interesante, en esa historia, y sobre el final, un chico que tendría 20 años, no más, matancero de toda su vida, convencido de que el trabajo y el esfuerzo valen la pena, nos levanta la mano en una charlita y me dice, te hago una pregunta, dice, ¿qué lugar tengo yo en ese tren? Ujú. Y me di cuenta que muchas veces en el afán también de querer contar nuestra historia, nos olvidamos lo más importante, que es lo que vos dijiste hace un ratito. Ellos se tienen que sentir parte para comprarme lo que yo necesito contarles. Si no, lo que van a ver es pasar un tren como tantos otros han visto pasar en su vida, pero que nunca nadie les dice cómo se suben, qué lugar tienen y que ellos son tan importantes como cualquier otro que se esté subiendo. Así Sí, sí. que nunca mejor dicho lo que me dijiste recién. Bueno, te agradezco que pienses que es un acierto lo que dije. Yo creo que sí. Y creo también que la cadena agraria, bioindustrial, abarca necesariamente mucha gente. No quiero menoscabar a ninguna, pero hay algunas actividades que son, sobre todo si dependen de capitales internacionales, propias de una especie de economía de implantación que no incluye un número suficientemente grande de los habitantes de allí donde está radicada. Pero el campo necesariamente sí, todas las funciones, estos eslabones de la cadena, no pueden irse del país. Puede ser que en algún momento esté destinada, ahora mismo, esté destinada principalmente a la exportación. Sí, bueno, pero los resultados de esa exportación derivan sobre el país necesariamente. En el caso del campo, hablando con el sentido amplio que se debe hablar del campo, cada vez abarca a más población, a más viajeros en ese tren. Sin duda, a mí por qué me gusta tanto el concepto de cadena, porque cuando uno ve, sobre todo en el campo, ¿no? Acá en el campo las tranqueras se cierran con la cadena, el candado y fue. La cadena funciona en la medida en que todos los eslabones estén enganchados. Un eslabón que se corta, por la razón que sea, se pierde el concepto de cadena, dejó de tener el rol que tiene. A veces algunos eslabones están más fuerte enganchados con otros porque se identifican mucho más. Pero nuestro rol tiene que ser el entender que no existe uno sin el otro y que la verdadera fuerza de una cadena es cuando están todos juntos. Mm. Ese es para mí el mejor de los ejemplos cuando hablo de cadena. Y hoy, si existe de toda la vida una diferencia de miradas entre los productores que dicen yo soy el que trabajo, me levanto a las 5 de la mañana, hago todo el esfuerzo, y otros son los que tal cosa. Yo invito a que terminemos con ese mensaje que no le sirve a nadie, porque todos nos levantamos temprano y no me gusta ser referencial, pero la señora que me ayuda en mi casa desde hace más de 25 años, gracias a ella, yo he podido trabajar y ha cuidado prácticamente a mis 3 hijos. Patri para venir a mi casa y se levanta a las 5:30 de la mañana y se toma 2 colectivos y se vuelve a su casa también con casi 1 hora y media de viaje para poder acompañarme tantos años en el cuidado de mis hijos. El esfuerzo de ella vale tanto como el de cualquier persona que vive en el campo y se levanta a las 5:30 de la mañana para hacer su función, o para el del chico que trabaja en un frigorífico en la zona de Florencio Varela y se tiene que levantar temprano para ir a ejercer su función. Para mí la clave está en que empecemos a hablarnos entre todos, tomando en cuenta que los esfuerzos los hacemos por igual. Y que si hay hoy sectores o partes de una cadena que pueden tener mejores beneficios, mayores beneficios que otros, trabajemos para que la política cambie eso, pero no generando separaciones entre nosotros. Vayámosle a la política con una propuesta de reparación de las cosas que están mal. Un ejemplo, eliminar los derechos de exportación. Tenemos que hacerlo para que la Argentina se desarrolle, no para que el productor gane más plata.
El concepto es que hoy se están perdiendo muchísimas oportunidades porque hay partes de la Argentina donde hoy no es rentable producir por los derechos de exportación. Pero si no existieran, esas zonas de la Argentina podrían hoy tener mayor desarrollo. O ese productor que tiene al final un margen de ganancia positivo, porque en muchas zonas hoy es negativo, podría comprarse una maquinaria nueva, podría generar mayor inversión, podría desarrollar cierta tecnología a la que hoy no tiene acceso, propiamente mayor tecnología en su propia siembra, ¿no? Poniéndole un paquete tecnológico más caro para producir más kilos. Todo ese es el concepto que tenemos que transmitirle a la política. Porque si no, si nos ven solamente, y vuelvo a decir, y perdón que sea tan reiterativa, como simplemente un aportador de divisas, este mensaje que nosotros queremos hacer llegar no le va a llegar a la política. Esa tiene que ser para nosotros como Fundación Barbechando la clave. Ujú. Una clave que evidentemente, en el sentido que tiene la palabra llave, está abriendo muchas puertas. Muchas gracias a Dios, muchas. Bueno, en ese mismo orden, a veces se habla del costo que tiene la evolución tecnológica del campo. Y me parece que este es un punto que habría que acentuarlo también. Hoy en día el productor, para no perder, necesita tecnología nueva. Pero cada vez que que tiene acceso, que a veces no lo tiene por todas estas circunstancias contra las cuales va barbechando, cuando sí las tiene, se produce también un desarrollo integral, técnico, cultural, social, por consiguiente. Es decir, son esos fenómenos en los cuales cuando en una comunidad se toma un impulso, el impulso después va más allá de lo que se calculaba al principio. Es que está Brasil, muy en Brasil, asociado uno ya con ya que otro. hablamos, ya que Es así. has traído esos ejemplos de Brasil, qué más, qué más buen ejemplo que ese? Yo creo que cuando se formaron estas iniciativas, comenzaron estas iniciativas, y decías, se pensaba remendar algunas cosas, evitar que los sin tierra siguieran con sus andanzas, cosas así. Pero el impulso fue tal que ahora Brasil se está convirtiendo en una potencia internacional como consecuencia de esos esfuerzos. Entendieron que el camino para desarrollar su país y dejar de depender de importaciones, no había otra que ellos llaman el agronegocio. Para nosotros es la cadena agroindustrial. Cuando pusieron el norte y empezaron a armar el plan atrás de eso, entendieron que lo más importante era la política pública, es decir, que si yo arranco esto hoy, y ejemplos claros como por ejemplo fotos satelitales que te muestran el estado de Mato Grosso hace 30 años y hoy. Yo invito a la gente a que haga esos ejemplos de mirar algunas ciudades y algunos estados de Brasil hace 30 años y hoy. Autopistas, hospitales, universidades, fábricas. Ellos tienen la lejanía de los puertos, muchísimos más kilómetros de lo que tenemos nosotros. Y entendieron que era inviable transportar su producción, por ejemplo, donde producían maíz, hacia los puertos para exportar. ¿Qué hicieron? Transformaron esas ciudades que son productoras de maíz y a todo a lo largo de una franja de esas ciudades, yéndose hacia el interior, armaron fábricas para generar biocombustible. Por ejemplo, armaron propuestas de trabajo, desarrollaron primero las condiciones, la energía, la infraestructura, y cuando estuvo todo listo, las fábricas se instalaron y hoy los camiones con maíz llegan de 80, 70, 100 kilómetros como máximo, lo transforman en biotanol, lo usan para consumo interno y lo exportan, evitando así que todas las ciudades se fueran achicando y quedando sin gente, porque la gente, si no hay desarrollo, se va, y logrando que hubiera universidades para que los chicos se puedan quedar y generen ahí su arraigo. Ese concepto del arraigo federal viene de la mano de la rentabilidad. Si no hay rentabilidad, es imposible la inversión y el arraigo. Es imposible. Entonces, ¿por dónde tenemos que empezar? Por darle a los productores previsibilidad, devolverles la rentabilidad para que inviertan y nuestras ciudades del interior se puedan desarrollar.
Lo dice Fabio Ketlas, un amigo de la casa, diputado nacional, un experto en desarrollo territorial. Ángeles, imagínate una Argentina con 100 Tandiles. Y lo dice Ivo Ordóñez, no solo 100 Tandiles, una Córdoba, 3 Mar del Platas, 100 Tandiles. ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos pensar en eso como el siguiente escalón de desarrollo de la Argentina? Sí, es posible, pero necesitamos que la producción tenga rentabilidad para reinvertir, que haya previsibilidad de reglas claras para que las inversiones vengan a la Argentina, porque el convencimiento está. La prueba de que el convencimiento está es que año a año, campaña tras campaña, la producción, con seca, con lluvia, con o sin previsibilidad, se sigue sembrando en la República Argentina, se sigue generando rodeo, ganadería, cría, no es que se deja de hacer. Entonces, la prueba de que la voluntad está es simplemente mirar nuestra historia. Previsibilidad, reglas claras, y yo te aseguro que la historia de la Argentina, y no en 50 años, yo pienso estar bien vivita y bien dispuesta para estar disfrutando de esa etapa de mi querida Argentina. Muchas gracias, Angie. Todo esto que has dicho es realmente estimulante y lo bueno es que corresponde a la realidad. Lo que hay que hacer es trabajarla. Muchas gracias una vez más. Gracias a vos, un placer esta charlita, me llenó el alma, gracias. Hoy hemos conversado con Ángeles Naveira y nosotros volveremos a encontrarnos en nuestra próxima edición de Valores del Campo. Hasta entonces. En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1336. Kroll, baja el colesterol. Aceite de canola Kroll reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera, lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.